Para aquellos que son casados, ¿recuerdan sus preparatorios de bodas? Por ejemplo, ¿recuerdan la procesión, la hermosura de la entrada, todos los ojos sobre la novia? Mi hija se casa el próximo sábado y han sido muchos los preparativos. Aunque siempre se trata de que todo salga bien, sabemos que siempre se olvida algo. Aún así, hemos trabajado para que todo esté perfecto y hermoso porque es un día especial. Pero pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, cuando mi hermano se casó hace muchos años atrás, una de las cosas que sucedió fue que su tuxedo, su traje de novio, en una que él se dobló, el pantalón se rompió. También sucedió que para mi sobrina, en la boda de mi sobrina, mi papá tenía un zapato que se había despegado y lo pegó con una pega que no era apropiada. Cuando estaba bailando en la boda, la suela del zapato salió corriendo y se despegó del zapato. Así que uno puede recordar esos momentos con alegría o puede también celebrar lo que ha sucedido o simplemente pues dejarlo pasar. Hay muchas situaciones que suceden en las bodas y en los preparativos y hacen que esa ocasión sea una ocasión especial. El texto que vamos a discutir hoy nos recuerda el momento de preparación de Jesús para un evento muy importante. Pero esta ocasión no fue una ocasión feliz, sino que fue su crucifixión. El texto de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21 del 1 al 9. Es el primer libro del Nuevo Testamento y uno de los tres evangelios sinópticos. Mateo relata que Jesús es el Mesías de Israel. Es rechazado y ejecutado y pronuncia juicios sobre Israel. Y sus líderes se convierten en la salvación eh, y sus líderes, y se convierte a su vez en la salvación de los gentiles. La mayoría de los eruditos creen que el Evangelio de Mateo se compuso entre los años 80 y 90 después de Jesús fallecer, y el Evangelio realmente refleja las luchas y conflictos entre la comunidad del evangelista y los otros judíos, particularmente su crítica hacia los escribas y los fariseos. El objetivo de Mateo es demostrarle a los judíos que Jesús era efectivamente el Mesías que tanto habían esperado. Comienza el texto de la entrada triunfal, el Evangelio según Mateo, capítulo 21, 1 al 9, dando las instrucciones para cumplir con esta tarea. Siempre buscando enseñar algo a sus discípulos, Jesús les dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Las instrucciones eran las siguientes. Les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes y allí encontrarán una burra atada, junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice, respóndanle: el Señor lo necesita. Luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Así que podemos ver en este texto cómo Jesús da las instrucciones para que se ocurran los preparativos. Interesantemente, el texto de Mateo siempre repite estas expresiones donde dice para que se cumpla lo dicho por el profeta. Recuerdo cuando visité a Israel hace unos años atrás, nos llevó la guía a Getsemaní, y de Getsemaní se ve la puerta de donde Jesús entró como el Mesías, la entrada triunfal. Allí en la puerta ella nos comentó que estaba todo sellado, una pared en cemento, y ella dijo: esto sucedió para que no digan más que está entrando el Mesías, sino el verdadero Mesías. Así que aunque ellos continuamente dicen para que se cumpla lo que sucedió con el profeta o lo que dijo el profeta, pues en este momento ellos
los israelitas o judíos han pensado que esa profecía no ha sido cumplida. Así que ellos están todavía esperando el Mesías prometido y por eso la puerta está sellada. La puerta está esperando que llegue un Mesías que la pueda abrir. El texto narra con detalle lo sucedido. Entonces dice, lo sorprendente es lo que sucede luego. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Así que recordamos una vez más que Jesús es entonces el Mesías prometido. Es el rey que en ese momento está expresando que él vendrá a salvar a Israel. Finalmente, vemos cómo ellos les colocaban mantos, les colocaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Un acto que es digno de un rey. Un acto que es digno de un rey porque el rey tiende a entrar en un caballo con atuendo, un caballo precioso porque está anunciando, ¿verdad?, su llegada. Pero entonces aquí vemos esa comparación donde entonces se cumple lo dicho por el profeta. Finalmente, el texto narra que gritaban diciendo lo siguiente. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Osana. Osana es una palabra litúrgica establecida por el judaísmo o utilizada por el judaísmo y por el cristianismo. En el judaísmo, entonces, es siempre utilizada en forma hebrea original, Hoshana. La palabra Osana viene del latín Osana o del griego Hosaná y deriva también del hebreo que es la forma corta de Osiana del arameo también, que significa entonces salva, rescate o salvador. Es una palabra que es un elogio, es una palabra utilizada para aclamar, para bendecir, para mostrar que Jesús era alguien especial. En la Biblia se utiliza en el sentido de ayuda o da la salvación como sucede en los Salmos, en el Salmo 118. Se utiliza en otros versículos del Nuevo Testamento que incluyen a Marcos, a Mateo, y ellos así a su vez dicen y repiten, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana al Hijo de David. La antigua interpretación salva ahora está basada en el Salmo 118 y nos explica plenamente el uso de la palabra en los evangelios como un grito de júbilo. Y esto ha dado lugar a discusiones complejas. El texto de la entrada triunfal que acabamos de leer se refiere a Jesús llegando a Jerusalén en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los 4 evangelios. Reuniendo entonces los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal es un acontecimiento sumamente importante, no solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino también para los cristianos hoy en día y a través de la historia. Celebramos el Domingo de Ramos para recordar esa ocasión trascendental. El propósito de Jesús era desplazarse hacia Jerusalén, hacer pública su declaración de que era el Mesías, el rey de Israel en cumplimiento con la profecía del Antiguo Testamento, la cual se encuentra en Zacarías 9:9 y que la vimos una vez más en el texto de Mateo. Ese texto que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús entonces iba en un burrito, en un asno, hacia su ciudad capital, como un rey victorioso
y es aclamado por el pueblo como era la costumbre, aclamar a los reyes que iban entrando a las ciudades. Él, a su vez, entra por las calles de Jerusalén, la cual es la ciudad real, pero estas están abiertas en este momento para él, no como hoy día, ¿verdad? Que está cerrada hasta que venga el Mesías prometido. Y como un rey que sube a su palacio, el cual no es un palacio temporal, sino es el palacio espiritual, es el templo, porque su reino es un reino entonces espiritual. Él recibe entonces la alabanza y la adoración de su gente porque la merece, porque Él es el que la merece. Le colocan los mantos como acto de homenaje a la realeza y Jesús estaba declarando abiertamente en ese acto a la gente que Él era su rey y el Mesías que estaban esperando. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús en ese momento no fue porque lo reconocieron como el salvador de sus pecados, sino porque le daban la bienvenida como resultado de su deseo de ser liberados del imperio romano. Y a su vez sería para ellos un libertador mesiánico en rebelión contra Roma. Hubo muchos que a pesar de no creer que Jesús era el Cristo, el Salvador, pensaron que Jesús iba a liberarles en ese momento de Roma. Entonces, los que lo aplaudieron como rey y le dieron muchas hosanas y pusieron muchos árboles y reconocieron como hijo de David que venía en el nombre del Señor, esos mismos, a su vez, cuando Jesús no cumplió sus expectativas, se niegan entonces a darle la honra y la gloria. Y cuando ven que él no es el que va a liderar la rebelión masiva contra los ocupantes de Roma, entonces rápidamente se ponen en contra de él. En pocos días, esas hosanas y estos gritos de júbilo se convierten en los de condenación, en los que rehúsan a Jesús, llamándolo entonces y diciéndole que lo crucifiquen. Como dice Lucas 23, crucifícalo. Los que lo aplaudieron como héroe, entonces más adelante lo rechazan y lo abandonan. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes y estos contrastes tienen aplicaciones para los creyentes. Esta historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, sino con vestiduras reales. Siendo entonces el rey de las personas pobres, y con ropas pobres, ropas humildes, Jesús entonces viene a conquistar y a mostrar que Él es el rey, el Mesías. Pero su conquista es una conquista de amor, de gracia y de misericordia. Su sacrificio es en favor del pueblo que le necesita. Y su reino no es un reino de ejércitos que está luchando físicamente contra los romanos, sino un reino de humildad, un reino de servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones de las personas. Su mensaje, pues, es un mensaje de paz acerca de Dios y no de una paz temporal, sino como dice la escritura donde Pablo menciona, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al recordar la entrada triunfal de Jesús hoy, yo les invito a que una vez más, al acercarnos a la mesa, recordemos que es Jesús quien hizo el sacrificio mayor. La mesa está servida y es Jesús quien te invita. Es Jesús el que fue crucificado por ti y por mí. Así que aprendamos de esta experiencia de la entrada triunfal y permitamos que Jesús entre en nuestros corazones una vez más para proclamar ese reino de paz y ese reino de amor. Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Dios te bendiga.